SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, sean ustedes autónomos o no, esto les afecta. Nuevo régimen de cotización de autónomos. Hemos puesto encima de la mesa una propuesta que nos parece absolutamente consistente con el acuerdo acordado. Es el ministro, escriba el ministro de Seguridad Social. De julio y firmado por todos en el mes de julio. Está absolutamente en línea con lo que planteamos. Creemos que es un acuerdo que beneficia, es decir, es muy justo y reduce las cotizaciones a un gran número de los autónomos. Creemos que este va a ser el acuerdo que finalmente se alcance. Es el planteamiento del Gobierno, un nuevo sistema por el que los autónomos no pagan una cuota fija de 287 o 293 euros como en la actualidad, sino que pagan en función de lo que ingresan. Es un cambio en el régimen que lleva muchos años masticándose, pero que no se ha resuelto hasta ahora. Y es un nuevo sistema que se ha de probar este año, pero que no entra en vigor hasta 2023 y que tiene después 9 años de transición, 9 años progresivos hasta que esté finalmente desplegado, con revisión trianual. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, de momento el calendario pretende sacar esto adelante desde ya, ¿no? Cada lunes. Efectivamente, se van a reunir todos los lunes porque la intención es que esté aprobado antes del primer semestre del año 2022, de este 2022. Para entrar en vigor el año que viene. Efectivamente, para entrar en vigor a principios del 2023. Y en términos de dinero, hay una cifra que es la que marca la frontera. Quien cobra más de 1.125 euros al mes, en principio va a tener que pagar más. Pero ¿qué dicen los números? ¿Qué dicen las tablas? ¿Qué es lo que ha presentado Seguridad Social? Pues la propuesta inicial del Ministerio de Escrivá y sobre la que trabajan los agentes sociales y las asociaciones de autónomos contempla un periodo de transición, como bien comentabas, de 9 años y consta de 13 tramos con cuotas que van desde los 183 euros si ganan los trabajadores autónomos menos de 600 euros mensuales y los 1.266 euros si ganan más de 4.050 euros. Según la agenda propuesta por Seguridad Social, como bien decíamos, el objetivo es llegar a estas cifras en 9 años, en el año 2031. Uno de los tramos más polémicos es el de aquellos trabajadores que ingresan una cantidad de entre 1.125 euros y 1.300 euros al mes, que tendrían que pagar una cuota fija de 351,90, lo que supone casi 60 euros más que la cuota mínima que se paga a día de hoy, que está fijada en 294 euros al mes. Eso es lo que nos deja, por tanto, la parte media de la tabla. Entre 1.125 y 1.300 euros, 60 euros más. ¿Y qué dicen los otros dos extremos? ¿Quién gana más, quién gana menos? Efectivamente, si hablamos de los trabajadores autónomos con menos ingresos, estos sí que verían reducida su cuota con la propuesta del Ministerio de Escrivá. Aquellos que cobren entre los 600 y los 1.000 pagarían 50 euros menos al mes, que es la cuota actual, y los que ganen menos de 600 euros verían reducida su cuota en 110 euros mensuales. Y por el contrario, los trabajadores con más ingresos verían cómo su cuota se incrementa. Por ejemplo, aquellos que ingresen entre 1.900 y 2.330 tendrían que pagar una cuota mensual de 596 y los que ingresen más de 4.050, como he comentado al principio, deberán pagar una cuota de 1.266.13 que si dividimos el edificio de los autónomos en pisos de renta, si hacemos la división entre los 13 pisos que tiene este edificio, los que están en el medio, entre 1.125 y 1.300, estos van a tener algo más, y quienes están en los pisos de abajo, quienes pagan menos, van a pagar todavía menos, quienes cobran más, quienes ingresan más, van a pagar todavía más. Esto es lo que hay, y esto es lo que el Gobierno plantea. ¿Y por qué? ¿Qué argumentos hay aquí? Y esta es la gran cuestión. ¿Por qué cambiar el modelo de los autónomos? Hay tres argumentos por parte del Gobierno para cambiar este sistema. Hay un argumento de pasado y es el de la justicia fiscal. Hasta ahora quien cobraba 400 euros pagaba o podía pagar lo mismo que quien ganaba 4.400, porque la mayoría de los autónomos cotizan a mínimos, es decir, esos 200 casi 90 euros. Así que hay una cuestión hasta ahora de pasado para cambiar este régimen, que es el de justicia fiscal.
hay un segundo argumento de presente, y es que, efectivamente, como el 83,95% de los autónomos cotizan por la base mínima, tenemos a 2,7 millones de autónomos que declaran cobrar lo mínimo posible. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que las prestaciones que reciben son mucho mayores que las cotizaciones que hacen. El régimen de autónomos tiene un déficit de en torno a 10.000 millones este año, 10.600 para ser exactos. El año pasado ese déficit fue de 6.900 millones. Así que, cotizando poco, pero ingresando, recibiendo más si hay problemas, como los ha habido durante la pandemia, el sistema de autónomos se rompe, y esta es la situación de presente. Tenemos un problema estructural en el que la recaudación por cuotas apenas representa el 52% del gasto en prestaciones, y este es el segundo argumento del Ejecutivo, un argumento también de presente. Y tercer argumento del Gobierno es el argumento de futuro, y es que en el futuro, si los autónomos siguen cotizando tan poco, las pensiones que van a recibir son pensiones más bajas. Eso, de hecho, está ocurriendo ya. A día de hoy, un pensionista recibe 1.296 euros en el régimen general, pero si es autónomo, su pensión es solo de 795. Es un 61% de la pensión normal. Así que el argumento de futuro es: deben cotizar más los autónomos para no tener que pagarles después un complemento a mínimos, porque no llegan ni siquiera a lo mínimo de su pensión. Y estos tres argumentos, argumento de pasado, justicia fiscal, de presente, desequilibrio estructural y de futuro, pensiones, son los tres argumentos del Ejecutivo. ¿Cuáles son los dos argumentos en contra, no de los autónomos, sino fundamentalmente de los grandes autónomos, los que están integrados en la COE? Primero, que dicen se están determinando como ingresos cosas que pueden no serlo. Se están, dice ATA, dice Lorenzo Amor, marcando un régimen de ingresos que a veces es cuestionable, porque no todo lo que llega a la caja de los autónomos son ingresos. Soportan IVA, deben devolverlo. Esto puede ser una carga excesiva. Ese es el primer argumento en contra, el que lanza ATA. No nos gusta la propuesta de cotización, no nos gusta la definición que hacen de ingresos reales. Y el segundo argumento en contra es el del momento en que se escoge, porque los autónomos dicen todavía están esperando aquellas ayudas que prometió el Gobierno. Esto es un nuevo gravamen. Las comunidades autónomas podrán conceder ayudas no reembolsables de carácter finalista, que se deberán destinar al pago de deudas. Esas ayudas se perdieron entre la burocracia, así que los autónomos dicen es una nueva carga, otra carga más en un mal momento. Así que argumentos a favor, argumentos en contra, y una cuestión, y es si efectivamente hay que hacerlo ahora y si hay que hacerlo, punto. UATAE es la que responde a la primera cuestión, la de si este es el momento para hacerlo. Presidenta de la Organización de Autónomos, este es el momento para subir estas cuotas, se ha de hacer esto, ahora. María José Landaburu, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, desde UATAE la verdad es que llevamos años incidiendo en que el régimen de protección de los trabajadores autónomos tiene que ser eso, protector. Y para eso hay que mejorar cuestiones como la jubilación, como la enfermedad, como la prestación por cese de actividad, como la prestación para mayores de 52, y ese va a ser nuestro eje de negociación, mejorar la vida de las personas trabajadoras autónomas. Claro, en ese sentido también es importante que la bajada de cuotas que se va a producir para 2 de cada 3 autónomos empiece ya, porque muchos de ellos que difícilmente alcanzan a pagar la mínima se tienen que ver beneficiados cuanto antes. Esto es muy importante y vamos a trabajar pues duramente en esa línea. Y la otra cuestión de fondo para la otra organización de autónomos, UPTA, Eduardo Abad, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Es si se debe hacer, punto. ¿Debemos hacer esto? Tardamos en hacer esto. Esto ya tenía que haber estado en el momento que ha perdido la justicia contributiva el actual sistema.
El actual sistema, recordemos que hace que un pequeño establecimiento de un pueblo cualquiera, de Cuenca, por ejemplo, de un local dedicado a la hostelería en un pueblecillo, tenga la misma obligación de cotización que el señor notario de la Plaza de Cibeles de Madrid. No tiene ningún sentido. Es decir, ¿cómo no vamos a cambiar un sistema que ha dejado de ser justo para los autónomos? Es más, este sistema es tan perverso que el 87% de los autónomos y autónomas actualmente han elegido las bases mínimas de cotización, cuando sabemos, por los datos que nos ha transmitido la agencia tributaria, que alrededor de 800.000 autónomos tienen rentas de trabajo. Es decir, renta de trabajo es lo que nos llevamos a casa después de pagar todos los impuestos y de descontar, evidentemente, todas las los impuestos que tenemos que asimilar. Es decir, por un lado tenemos la renta de trabajo exactamente igual que los trabajadores por cuenta ajena, no nos olvidemos, lo que llevan líquido a su domicilio, que se declara en el IRPF, en el impuesto de la renta de las personas físicas. Por otro lado tenemos a los autónomos que se llevan a la renta, el modelo 130, al impuesto de la renta de las personas físicas, sus rendimientos de trabajo, una vez deducido todas las deducciones fiscales que existen en la legislación. Por lo tanto, una vez que tenemos eso perfectamente determinado, solamente hace falta instaurar y poner en marcha los distintos tramos de cotización, que, por cierto, mejorarán sensiblemente la situación de más de 800.000 autónomos. Nosotros calculamos que no solamente a los que están en peores condiciones, sino a los 1.400.000 que tienen rentas de trabajo declaradas por debajo de ese umbral de los 18.000 euros. Y son datos de Hacienda, no son datos que nos inventemos, en este caso desde nuestra organización. Pero no hay unidad entre las organizaciones de autónomos. Hemos visto a ATA diciendo que no y que no. Hemos visto a UATAE diciendo sí y vamos a darnos más prisa de la que el calendario dice. Y su posición la que está diciendo usted. En fin, ¿por qué la división entre los autónomos? ¿Por qué esta división? Bueno, tenemos distintas formas de entender la defensa de nuestro colectivo. Para nosotros es fundamental que rebajemos el esfuerzo que hacen los que menos capacidad económica tienen. Y luego, además, hay que decirlo, hay que sentarse en las mesas de negociación con los deberes hechos. Dice usted que ustedes están haciendo los deberes. ¿Qué están haciendo los demás? ¿ATA no está haciendo los deberes? ¿ATA está haciendo otra cosa? Desde luego, la patronal está defendiendo, parece, otros intereses distintos a los intereses que defendemos las organizaciones de trabajadores autónomos. Hablo de autónomos, no hablo de empresarios, no hablo de personas con rentas de trabajo superiores a 30.000 euros. Hablo del autónomo que conocemos cada uno de nosotros. El albañil, el fontanero, el taxista, el que tiene un pequeño establecimiento de hostelería, el que tiene una pequeña tienda. A ese es el autónomo que nosotros defendemos, pero no vamos a defender a los autónomos de rentas altas, que lo único que hacen es invertir su patrimonio en planes de pensiones privados, dejando huérfano a lo que es el sistema de protección de todos los españoles. Por lo tanto, evidentemente, en este caso la patronal lo que está haciendo es defender otros intereses totalmente distintos a los trabajadores. Esto supone una rebaja para las cotizaciones de 1,4 millones de autónomos, pero en este país tenemos casi 3, tenemos 2,9 millones de autónomos. Para los demás esto significa una subida. Para 600.000 autónomos que están por debajo de los 30.000 euros de rendimientos netos anuales, va a significar un pequeño esfuerzo mayor, pero que es un pequeño esfuerzo mayor que en su caso nosotros planteamos que no suba de los 350 euros mensuales. Ahora sí, los que están por encima de 30.000 euros anuales de rendimientos netos tendrán que hacer un esfuerzo mayor, pero porque, insisto, el 87% de los autónomos de nuestro país cotizan sobre las bases mínimas. Además, la cotización a la Seguridad Social
es una cotización deducible en el IRPF, que por lo tanto lo que estamos es promocionando que se cotice más y por lo tanto dándole más capacidad económica a la propia seguridad social, al propio sistema, para que pueda aguantar más las pensiones del presente y también las pensiones del futuro. Además, también te tengo que decir que nosotros lo que le pedimos al Gobierno, que sea valiente y que no nos sirven los 9 años para desarrollar el proceso. Es que queremos que se desarrolle en 6, porque entendemos que en 6 años es más que suficiente para poder adaptar algo que es tan elemental, que es asimilar la cotización, subir las cotizaciones de aquellos que tienen rentas de trabajo elevadas y bajar el esfuerzo contributivo de ese 1.400.000 autónomos y autónomas que sufren todos los meses para poder hacer frente a la cuota de seguridad social del trabajador autónomo. Pues presidente de UPTA, Eduardo Abad, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.